Tupamaros secretos de Uruguay, la nueva raza de revolucionario en los últimos 15 años, Uruguay ha degenerado de una democracia económicamente próspera a una nación sin rumbo y a la deriva. Nada ha ejemplificado sus problemas recientes de manera tan dramática como el auge del terrorista Movimiento de Liberación Nacional, conocido popularmente como los Tupamaros. Los Tupamaros son representativos de la nueva generación de terroristas en Latinoamérica. Durante los últimos años, los éxitos de la organización han sido los más espectaculares del continente y el grupo ha influido en terroristas de otros países. Ignorando las directrices establecidas por revolucionarios románticos como el Che Guevara y Regis Debray, los Tupamaros han concentrado sus operaciones en la ciudad en lugar de en el campo y ejemplifican el enfoque flexible hacia la revolución actualmente en boga en Latinoamérica. Aprovechando al máximo una sociedad generalmente permisiva y unas fuerzas de seguridad desacostumbradas a nada más que la tranquilidad política, los terroristas han pasado de ser una curiosidad política a un problema importante para el gobierno de Pacheco. Imaginativos y audaces, continúan reclutando con éxito, y los esfuerzos del gobierno contra ellos, aunque cada vez más efectivos, aún no han frenado sus ataques. Las guerrillas se encuentran actualmente en la segunda fase de su ofensiva revolucionaria planificada. Habiéndose concentrado en atraer el apoyo público y construir su red organizativa, ahora buscan sembrar miedo y confusión en el gobierno antes de pasar a una confrontación total. En años anteriores, las tácticas de los terroristas enfatizaban la exposición y la vergüenza política del gobierno, pero la intimidación y el asesinato son ahora partes más importantes de su estrategia. Un objetivo táctico es obligar al gobierno a apartarse de los principios democráticos que han regido la vida política uruguaya durante más de un siglo, un objetivo que se está persiguiendo con cierto éxito. Las elecciones presidenciales y legislativas programadas para noviembre brindan al grupo otra oportunidad para perturbar la sociedad. Salvo una reacción exagerada importante por parte del gobierno, las guerrillas no representan una amenaza importante para la estabilidad en las circunstancias actuales. Sin embargo, el gobierno ha demostrado que no puede erradicar la organización con los métodos actuales, y es probable que el grupo se convierta en una faceta disruptiva de la escena política uruguaya durante los próximos años. Se ha convertido en un símbolo de la deriva del gobierno y de la consiguiente frustración social. Informe especial, 1-14 de mayo de 1971. Copia secreta. Aprobada para su publicación el 7 de enero de 2011, CIAE. Hasta mediados de la década de 1950, Uruguay fue considerado la Suiza de Latinoamérica, una aparente anomalía en el caos político que a menudo azotaba el continente. El país fue un ejemplo de reforma social gracias a los estatutos progresistas de trabajo y bienestar adoptados a principios de este siglo. El sistema de gobierno bipartidista funcionó sin problemas. Durante los años 1952 a 67, el país adoptó un sistema ejecutivo plural inspirado en el modelo suizo. La población, básicamente de ascendencia europea, era altamente intelectual y estaba casi totalmente empleada. Sin embargo, el sistema tuvo un precio. La floreciente red de bienestar era loable en teoría, pero se convirtió en una carga económica abrumadora para un gobierno atrapado en un apuro financiero precipitado por la caída de los ingresos de exportación y un estancamiento económico prolongado que contribuyó a una espiral inflacionaria. La economía, esencialmente pastoral, se quedó aún más rezagada con cada año que pasaba. El Ejecutivo plural y el sentimiento que condujo a su creación actuaron como un freno efectivo para el tan necesario ejercicio de un liderazgo ejecutivo fuerte. Las listas de empleados del gobierno se volvieron obsoletas y la administración fue ineficiente. Tampoco los colorados, que gobernaron durante 93 años. Ni los blancos, que sirvieron de 1959 a 1967, pudieron detener el declive, y el complejo sistema político del país operó para desalentar el surgimiento de una alternativa. Los uruguayos de mayor edad estaban ligeramente descontentos con el recuerdo de los tiempos de la cerveza, y los jóvenes educados estaban insatisfechos con un sistema que consideraban un anacronismo.
Por lo tanto, Uruguay estaba maduro para la explotación por parte de un grupo decidido de disidentes. Aunque el Movimiento de Liberación Nacional, MLN, no surgió como una entidad organizativa hasta 1966. Sus orígenes se remontan a principios de la década de 1960 y se centran en las actividades de Raúl Sendic, uno de los fundadores del grupo. Sendic abandonó la Escuela de Derecho y fue miembro del Informe Especial del Partido Socialista del Uruguay, PSU. Para 1962 se había convertido en un conocido líder campesino en la parte norte del país. Organizó dramáticas marchas en la capital para enfatizar las demandas de un mejor trato a los trabajadores rurales, pero a pesar de su éxito como organizador, sus esfuerzos tuvieron resultados prácticos limitados. Al mismo tiempo, el PSU sufrió un serio revés en las elecciones de 1962. La falta de éxito en las urnas y la creciente insatisfacción con el liderazgo de línea blanda del partido impulsaron a Sendic y a otros a abandonar la organización socialista, y pronto abandonaron el proceso parlamentario para siempre. Sendic se convirtió en fugitivo después de liderar una redada en un club de tiro en 1963 y trasladó su base de operaciones del noroeste rural a la capital poco después de este incidente. Sendic y otros disidentes marxistas del PSU, junto con algunos miembros de los grupos campesinos que había organizado, formaron el núcleo del MLN. Probablemente se les unieron varios anarquistas, cuyo propio movimiento había perdido la prominencia del que disfrutó en décadas anteriores, y algunos independientes radicales. El grupo completo no contaba con más de unas pocas docenas. Durante el periodo 1963 a 66, el grupo, o sus miembros, llevaron a cabo actos terroristas aislados, como robos. Ganaron considerable publicidad en la Navidad de 1963 con el robo y redistribución de carne en un sector pobre de la capital. Otro ejemplo del talento del grupo para las relaciones públicas que luego atormentaría al gobierno fue el bautizo del movimiento por parte de los terroristas como MLN Tupamaros. Tupamaro es una forma abreviada de Tupac Amaru, el nombre adoptado por un descendiente inca que lideró un importante levantamiento contra la corona española en el Virreinato de Perú en 1781. Aunque la revuelta fue sangrientamente aplastada, Tupamaro se ha convertido en sinónimo de un llamado a la revolución contra el opresor. Artigas, el padre de la independencia uruguaya, y sus seguidores gauchos también fueron conocidos como Tupamaros durante su guerra de guerrillas contra las fuerzas extranjeras en el siglo XIX. La estructura organizativa del MLN empezó a surgir en 1966, cuando se celebró la primera convención nacional, a la que asistieron unos 20 miembros. Los estatutos de la organización exigen la convocatoria de una convención nacional al menos una vez cada 18 meses, si las circunstancias lo permiten, pero a excepción de una segunda reunión en 1967 y quizás una tercera en 1968, no se sabe que se hayan celebrado cónclaves. En cualquier caso, el grupo no depende en gran medida de una estructura formal. El liderazgo central, en la medida en que se ejerce, recae en un comité ejecutivo, que tiene plenos poderes entre las reuniones de la Convención Nacional. Al parecer, Sendic fue miembro de esta dirección. La unidad básica de la organización es la célula, que puede constituirse con solo 2 personas. Se le otorga una considerable autonomía al líder de la célula. La constitución del MLN señala específicamente la necesidad de que el centralismo estratégico sea sustituido en ocasiones por la autonomía táctica. Las células se dividen en políticas y mandos militares, los cuales deben aprobar proyectos en función de su ventaja política y viabilidad militar. La membresía se organiza en categorías legales, semilegales y clandestinas, según el grado de identificación con la organización. La Constitución también prevé la formación de células periféricas por parte de individuos que no son miembros de la organización ni están sujetos a los estatutos, pero que pueden ser utilizados para tareas de apoyo de carácter financiero, de inteligencia o de naturaleza general. La compartimentación y la clandestinidad han sido la realidad, tanto en la práctica como en la teoría.
El énfasis en la autosuficiencia ha limitado la necesidad de comunicaciones. Cuando se necesitan mensajeros, se utilizan tanto miembros de alto como de bajo nivel, y sus identidades a menudo son desconocidas para sus contactos. Los documentos de la NLN evitan escrupulosamente mencionar los nombres y números de los miembros. Como resultado, las redadas policiales en una célula rara vez han conducido al descubrimiento de otras. Filosofía revolucionaria, un enfoque flexible. Los documentos del NLN rinden homenaje de boquilla al concepto marxista-leninista tradicional. La destrucción del aparato estatal, la dictadura del proletariado y la socialización de todos los medios de producción. Sin embargo, en su mayor parte, los documentos de trabajo del NLN evitan cuidadosamente empantanarse en verborrea filosófica y análisis detallado. En cambio, se concentran en el examen de técnicas operativas y conceptos estratégicos. El énfasis proviene en parte de la convicción del movimiento de que la revolución está sujeta a eventos impredecibles, como recesiones económicas o intervención extranjera, sobre los cuales el NLN no tiene control y que la estrategia y las tácticas están en constante cambio. También revelan un sentimiento anarquista generalizado. Desde sus inicios, la organización de los Tupamaros ha concentrado la lucha revolucionaria en las ciudades, ignorando la actividad rural más tradicional popularizada por Castro, Guevara y Debrein. Uruguay carece de las condiciones necesarias para una lucha guerrillera prolongada en el campo. El terreno rural es predominantemente llano y ofrece poca protección. El 82% de la población vive en zonas urbanas y la actividad política se concentra en Montevideo, la capital, que alberga a la mitad de la población. La ciudad abastece de reclutas al movimiento y los problemas de comunicaciones y logística se minimizan en las zonas urbanas. Sin embargo, el movimiento no ha repudiado por completo los conceptos tradicionales. Prevé una lucha continental, con el desarrollo de muchos Vietnam en los que Uruguay pueda actuar como zona de abastecimiento para la lucha guerrillera en otros países. Durante la etapa nacional de la lucha, los documentos Tupamaro contemplan el uso de las zonas rurales para establecer frentes de distracción. Sin embargo, la practicidad los ha obligado a concentrar la mayor parte de sus actividades en Montevideo.